Una producción de Troop. Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos. Una producción de Troop. Si quieres convertirte en analista o científico de datos, Exdata, en alianza con Lewagon México, Bootcamp número 1 de programación a nivel global, te ofrecen un descuento especial para poder especializarte en estos temas. Solo tienes que entrar a info.lewagon.com/datashot y enviar tu solicitud. Podrás recibir hasta 10,500 pesos mexicanos de descuento. Oliver es un consultor con más de 24 años de experiencia en la industria de tecnología de la información. Emprendedor desde 1997 y con enfoque en la gestión empresarial, respaldado por su formación académica como licenciado en sistemas computacionales y formando parte de una de las escuelas de negocios más reconocidas del mundo, el IPADE. A lo largo de todos estos años, Oliver ha sido reconocido como un experto en gestión de TI, asesor tecnológico y evangelista de soluciones en la nube. Actualmente ocupa el cargo de CEO en Alianza Corp, uno de los socios más importantes de Microsoft en México y Latinoamérica. Su experiencia en TI, combinada con su pasión por devolver a la comunidad, lo llevó a convertirse en un coach de TI y CIO virtual para más de 60 organizaciones sin fines de lucro en México y Latinoamérica. Ha sido miembro de la junta directiva de AsDeporte desde 2017 y asesor de TI para empresas y asociaciones. Como miembro activo de su comunidad de exalumnos, Oliver disfruta evangelizando a las empresas sobre el uso de la tecnología para alcanzar metas corporativas. Una producción de Troop. Bienvenidos a DataShot. Hola Oliver, bienvenido a DataShot. Qué emoción poder platicar contigo hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lilian. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí con ustedes. ¡Qué gusto! Pues mira, me gustaría empezar poniendo en contexto a la audiencia acerca de lo que haces en tu día a día en Alianzas Corp. A ver, cuéntanos. Mil gracias. Pues mira, te cuento. Yo soy lo que me considero un IT coach, ¿no? Okay. Somos una empresa que trabaja en la transformación digital de las organizaciones. Casi todos son empresas pequeñas y medianas de México, de Latinoamérica, algunas en Europa. Y mi reto todos los días es entender qué viene y cómo puedo coachar mejor a los clientes. Y ahora este tema de los datos está en boga y aunque venimos hablando de esto ya un rato, ahorita vamos a entrar en contexto. Muy bien, qué emoción. Aparte sé que tienes muchísima experiencia al respecto, así que creo que vamos a aprender mucho el día de hoy. Muchas gracias, Lilian, muchas gracias. A ver, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de la historia de los datos dentro del análisis de datos como tal? Mira, yo creo que me gustaría empezar con un contexto de tiempo. Yo creo que venimos hablando de los datos muchísimos años atrás. O sea, toda la vida hemos hablado de los datos y simplemente pues es un tema estadístico. Uh-huh. Lo que ahora cambia de los datos, y para mí yo creo que es una de las cosas importantes, es ahora que tengo los datos, ¿qué hago con ellos? Sí, claro. ¿No? Y cómo hago que la estadística se vuelva un proceso a través de un método o una estrategia de los datos, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que hoy cambia. Y ahorita vamos a entrar un poco en el tema, yo creo que lo que hablamos de la historia en particular, porque lo que tú buscas es encontrar tendencias, patrones, para entonces poder entender su impacto y de ahí, obviamente, trabajar en función de eso con los mismos para mejorar N acciones, ¿no? Sí, definitivamente. Aparte, pues como dices, ¿no? O sea, la parte de los datos ahorita está muy en boga y pues se relaciona con temas que ya hemos platicado igual en otros episodios, que son la inteligencia artificial, machine learning y todas estas vertientes que se despegan del Big Data. Así que, ¿consideras que la inteligencia artificial beneficiará en la toma de decisiones empresariales? O más bien, ¿cómo es que beneficia? Yo creo que sin duda beneficia a las organizaciones. Aquellas organizaciones, y aquí me gustaría hablar un poquito hablando de la historia, la pregunta anterior, me gustaría entender que hoy tenemos que validar los datos porque el gran reto es qué datos voy a utilizar y cuál es mi objetivo. Sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿no? A mí me parece que las organizaciones que se adelantaron y entendieron que hace 14, 15 años estamos hablando de AI, hoy
que ya está hoy aquí, Sí. son los que están un paso adelante. Entonces, ¿cómo beneficia? Eventualmente con mejores tomas de decisiones, poder entender el contexto, hacer nuevos modelos de negocio, conocer mejor a tus clientes, ¿no? Yo creo que en el momento que tú tienes esta capacidad de data, tienes esta capacidad de poder entonces conocer mejor un mercado, y por ende, no solo en lo individual, sino en lo colectivo, ¿no? Sí. Entonces, esto te permite llegar a un siguiente nivel, es trascendental. Sí. ¿No? Oye, y por el contrario, ¿qué pasa con aquellos que no lo están haciendo, que se están tardando como un poquito más en subirse como a esta ola? Pregunta sorpresa. Yo creo que no pasa nada. Yo creo que lo importante es entender cómo me preparo. Ok. Y yo creo que por eso hay que entender cuál es el contexto en el que se encuentra cada organización, qué datos tengo y a qué objetivo quiero llegar. Porque algo que necesito de la inteligencia artificial precisamente es poner esos boundaries, esas capacidades de entender de dónde a dónde quiero consultar, porque es tan amplio que es muy complicado. Entonces yo creo que nada, más bien es asesorarte de alguien que te guíe por el camino correcto, ¿no? Ok, interesante. ¿Y podrías compartirnos un ejemplo como muy concreto de cómo el análisis de datos ha impulsado el crecimiento o el éxito de una empresa con la que has trabajado? Pues me encanta esa pregunta, porque creo que eso es lo que vivimos todos los días como coach de IT. Nuestro reto es justamente hacer que las organizaciones aprovechen la tecnología, se transformen y esto te lleve a un siguiente nivel. Sí. Entonces, déjame ponerte un ejemplo y lo quiero hacer con una organización sin fines de lucro que me parece que es parte de nuestro DNA como organización y que además desde la óptica de transformar a México, transformar, digamos, la vida de un niño. Es el caso de una organización que se llama Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Es una organización que hoy en día, gracias a los datos, tiene una base de datos invaluable que no solo le permite tomar decisiones de cuánto va a costar un cáncer, sino lograr su misión. Su misión es mejorar el nivel de sobrevida de los niños. Y ha logrado, gracias a la tecnología, a subir 10 puntos porcentuales el nivel de sobrevida de los niños que acuden a la casa. Entonces, imagínate que cuando yo llegué ahí en el 2009, atendían más o menos 300 niños, hoy atienden 2,000. Wow. Eran 70 colaboradores, hoy siguen siendo 70 colaboradores. Órale. Entonces, hoy en día cada peso que tú donas a esa organización, la organización tiene la capacidad de darte la transparencia necesaria y de decirte en qué se fue cada uno de los pesos. Pero eso es un dato. Ahora, ¿cómo llevas esto con inteligencia artificial a entender cómo mejoro, cómo ayudo a que los niños tengan un mejor nivel de sobrevida? O sea, que se salven más niños de todos los niños que acaban teniendo cáncer, ¿no? Entonces, la tecnología se puede utilizar para 1000 cosas. Creo que en este caso para una organización sin fines de lucro se vuelve fundamental este tema y por eso me gusta usar ese ejemplo que realmente ayuda no solo a hacerte más eficiente, sino a lograr tu objetivo, ¿no? Tu misión. Entonces, cuando tú la tecnología la usas para lograr tu misión, es en donde creo que hace sentido, ¿no? Sí, totalmente. Y me encanta el ejemplo que das porque es algo que siempre repetimos en Exdata, ¿no? Como que los datos están en todos lados y se pueden utilizar en muchas industrias, en muchas áreas, y por más que tal vez lo más común sea como, sí, las empresas, inteligencia, así de que business intelligence, etcétera, ventas, compras. O sea, hay muchos otros giros donde también tiene un impacto muy, muy grande y creo que este es un ejemplo muy padre y muy bonito, pero también me gustaría que nos contaras un poquito más, o sea, cómo funcionó como la implementación de este proyecto para que nuestra audiencia se pueda dar cuenta así de cómo funciona fuera de lo tradicional, digamos, ¿no? O cómo son esos procesos. Mira, yo creo que lo primero es entender que necesitas, ¿cuándo tienes que empezar a generar datos? Hoy. O sea, no se vale, es que mira, tengo que construir una base de datos hoy. Todo lo que tengas hoy es importante, sí. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y por ejemplo, y hablando de los años, yo te decía desde el 2009, nosotros venimos hablando de AI y de los datos desde hace muchos años. Sí.
Y esta organización comprendió que eso tenía que hacer. Entonces, inclusive jalamos datos de todos sus años. Tiene, creo que más de 30 años la organización, ¿no? Okay. Entonces, fuimos trayendo datos de la historia para generar una base de datos con reactivos. Claro, si tú agarras un niño de hace 15 años, probablemente tenías menos datos que un niño de hoy. Sí. Pero no importa, lo importante es ir acumulando, porque la inteligencia artificial requiere de muchos datos. El poder de cómputo atrás, ese procesamiento es fundamental. Entonces, yo creo que es un proceso de preguntarse, sobre todo, cuál es el objetivo, qué es lo que quiero hacer, y con base a eso, diseñar una metodología para llegar más allá, ¿no? Sí. Sí, claro, me gusta mucho como hacer énfasis en esa parte de que pues trabajamos con base en objetivos, o sea, si bien hay como procesos establecidos y demás, creo que a mí siempre me gusta decir como todo es posible, solo hay que encontrar la forma de, y creo que la tecnología es algo que nos permite hacer. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial y en el entorno empresarial en general? Buenísima pregunta. Yo veo un futuro muy prominente del AI y yo creo que es algo que eventualmente va a transformar los trabajos, la manera en la que nos relacionamos, muchas cosas, ¿no? Yo quisiera aquí poner un pequeño paraguas y hablar de 1970. En estos años se hablaba mucho de las grandes computadoras que solo usaban las empresas muy grandes, ¿no? Uh-huh. Que tenían la capacidad económica para adquirirlas y solamente eran para utilizar un tema administrativo. Sí. Ahora, ¿cuándo viene el boom? 10 años después, en los 80s. Okay. Y luego en los 80 se lanza, hay ahí un dato, ¿no? Steve Jobs lanza su Mac en el Super Bowl del 84. ¿Y cuándo viene el boom? En los 90s. Luego en los 90s hablábamos del World Wide Web y el boom viene a finales de los 90s, principios de los 2000s. Uh-huh. Luego viene el 2000 y empezamos a hablar de la parte móvil y los móviles surgen en el 2010. Y hoy estamos hablando de los datos. Esto te dice que siempre tenemos 10 años, estamos hablando de las cosas y los booms vienen 10 años después. Uh-huh. Entonces yo te diría que las empresas que ya se prepararon hoy están un paso adelante, pero no implica que no lo podemos usar. Y lo importante es aprender a diseñar nuestros objetivos para con base a eso hacer un plan. Sin un plan es muy complicado poder tener un resultado positivo, ¿no? Yo creo que esto va a ayudar a la automatización de procesos. Yo creo que sin duda te va a ayudar en toma de decisiones, a conocer mejor a los clientes. Yo creo que por supuesto la innovación será mucho mayor y mucho más rápida, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de los datos, en los últimos 2 años se han producido la misma cantidad de datos que en la última década, ¿no? Sí. Entonces empiezas a ver un consumo de datos importantes y yo creo que es algo que vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Sí, se ve la aceleración impresionante. ¿Y qué es lo que viene en los próximos 10 años? A ver, ya me metiste ese... Pues mira, no soy profeta, pero yo creo que hoy estamos hablando de mucha automatización y donde viene un cambio importante en cómo se van a gestionar los trabajos, ¿no? Yo creo que como todo cambio, cuando llegó la revolución industrial, hablaban de que pues, la gente se iba a quedar sin trabajo y más bien se transformó el trabajo en otras cosas. Yo creo que es lo mismo que va a suceder ahora. Y yo creo que las empresas tienen que estar muy conscientes de eso para subirse justamente en la cresta de la ola, ¿no? Claro, definitivo. Sí. Creo que también es algo que hemos platicado y hay como algo de incertidumbre al respecto. Hay como siempre muchas teorías, hay gente que le tiene miedo a esto, hay gente que lo ve como una herramienta, pero bueno, ya veremos con el tiempo qué es lo que pasa. Y por parte de las empresas, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan al implementar la inteligencia artificial en sus procesos de análisis de datos? Y mira, yo te diría que son 4 cosas. Me gustaría hablar de la ética y la privacidad de los datos. Yo creo que es algo en lo que hoy cualquiera se está preguntando qué es lo que está pasando en este sentido y qué es lo que va a pasar cuando yo le subo un dato a un robot que aparte yo no entiendo, a una AI que atrás está haciendo redes neuronales que está conectando, ¿no? Sí. Yo creo que el segundo punto es la escasez de talento.
O sea, yo creo que hay poca gente que hoy conoce y sabe realmente el potencial y el poder que esto tiene, ¿no? Y es muy natural, yo creo, ¿no? También me gustaría, la tercera cosa, la capacidad de explicar los resultados. O sea, ok, ya tengo esto y cómo lo vuelvo a construir y a construir y a construir para obviamente obtener el resultado que yo estoy esperando o que creo que me hace sentido, ¿no? Porque eso es algo muy importante de la inteligencia artificial. A veces, si tú no le pones los boundaries correctos, que ese es para mí el cuarto punto, es si tú tienes un buen objetivo y pones los boundaries correctos, entonces vas a obtener información rica para tu organización que te ayude a tomar decisiones. Que ese es el gran reto, ¿no? Le puedes preguntar algo a AI y al chat que quieras, ChatGPT o lo que tú quieras, y cuando tú le haces una pregunta, si es demasiado general, te va a contestar cosas que a lo mejor no hacen sentido. Entonces, entre más acotado lo hagas, o sea, por ejemplo, si le pones un contexto de tiempo, si le pides un perfil de una posición de IT, le tendrías que decir en qué mercado, para qué cosas, para qué tamaño de industria, especializado para tal rol, o sea, etcétera, ¿no? Entre más lo acotes, obviamente su construcción va a ser mucho más asertiva, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok. ¿Y qué factores tienen que considerar las empresas al evaluar soluciones basadas en inteligencia artificial? También creo que ahí existe como mucho cuidado, ¿no? Pensando que son cosas pues nuevas, entre comillas, etcétera. ¿Cuál es la forma correcta de tomar esas decisiones? Mira, yo creo que lo primero que yo pensaría es en seguridad de los datos, ¿no? O sea, yo creo que de las cosas que tendrían que pensar es qué soluciones están seguras, en qué plataforma, en qué hyperscale me voy a subir. Es importante entender que cada hyperscale tiene regulaciones y cumple con ciertas cosas. Nosotros en lo particular, perdón por el comercial, pero hablamos de Microsoft, ¿no? Nosotros usamos Azure, ¿no? Y nos parece que precisamente uno de los temas es cómo cuidan los datos, ¿no? Y eso yo creo que es un factor para mí fundamental. El segundo tiene que ver con integración. ¿Cómo integro esta parte de soluciones contra lo que yo ya tengo y cómo lo hago crecer? Y no tengo que decir tiro toda la basura, sino más bien es cómo construyo sobre lo que ya tengo. Y para mí el tercer factor es costo. Nadie se ha todavía sentado a preguntar lo que esto te va a costar en poder de cómputo, cuáles son los procesamientos, etcétera, que vas a tener que hacer para poder empezar a manejar tu data contigo. Recuerda que si tú subes algo a ChatGPT, es público. Entonces, si tú quieres empezar a tener algo de tu lado, necesitas conectarlo con algo donde procesas ya de un lado propio y no necesariamente en un ambiente 100% abierto, ¿no? Ok. Oye, y ahí, no sé si tú nos puedas contar más al respecto, pero justo hablando de Microsoft, sé que tienen una solución que se llama Copilot y que más o menos funciona de esa forma, ¿no? Sí, justo Copilot, y aparte Microsoft lo tiene como muy secreto. Bueno, ya empieza a hablar de ello, ¿no? Pero eventualmente es esta integración con Microsoft 365, ¿no? Con los tres, déjame hablar de esto, con los tres ecosistemas de Microsoft. Azure como la estructura que hace el procesamiento, la parte de Business Applications, que es en donde está Dynamics y todas estas plataformas que eventualmente traen Copilot enfocado al negocio, y luego en la parte, por supuesto, de nuestras herramientas de colaboración, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, que son herramientas que ya medio lo tenía, ¿no? Ya llevábamos años en los que te completan una palabra, etcétera. Nada más que aquí te construyen. O sea, a diferencia de ir por algo que ya traes, es la construcción de ciertos datos, incluyendo toda tu historia, ¿no? Sí, está padrísimo. Yo cuando vi el como trailer en YouTube, no sé cómo llamarle, pero la verdad quedé impresionada y dije, como el día que yo pueda utilizar esto, o sea, va a estar brutal, porque sí es una herramienta que justo te ayuda a construir pues a un nivel que creo que no conocemos en este momento, ¿no? Entonces eso me impresiona mucho, como el alcance que tiene la inteligencia artificial y demás. Pero bueno, por otro lado, ¿cómo es que deben prepararse las empresas para trabajar de la mano con la inteligencia artificial?
Yo creo que ese es un gran reto y yo creo que a mí me gustaría hablar de fomentar la colaboración. O sea, yo creo que es muy importante que los equipos internos entiendan que el AI nace también de tener un objetivo común para ver cuáles son los datos que le hace sentido a toda una organización. No solo viene desde las cabezas de las organizaciones, sino cómo son capaces de bajar este tema, ¿no? Y entonces orientarlo con casos reales, ¿no? Yo creo que el gran reto es cómo hago yo un caso real y lo bajo a mi operación y no pensar que el ejercicio que está haciendo el de enfrente me puede funcionar a mí. Entonces yo creo que las empresas, por supuesto, tienen que tener a alguien interno, contratar equipos científicos de datos que entiendan los datos para que puedan empezar a fomentar este mismo tema. Y es un trabajo de todos los días. O sea, lo que yo te diría es que es como ir al gimnasio. Y es igual que la seguridad. De nada te sirve ver al de enfrente hacer las cosas si tú no lo estás haciendo, ¿no? Sí. Todos los días es un tema de práctica. No me gustó este dato. Y yo lo que te diría es equivóquense rápido. O sea, si yo ejecuto, no me gusta, lo vuelvo a cambiar. Uh-huh. Y ese es el gran reto que yo creo que las empresas siempre quieren hacer todo perfecto. No, hazlo, pruébalo. Sí. Y aquí entra un tema de la veracidad de los datos. Es qué datos voy a utilizar, porque pues ahora ya estamos viendo mucho. Yo creo que hoy los reporteros tienen un reto enorme de hablar de algo que no tienen realmente la certeza, porque el AI también pues te suplanta identidades, te suplanta documentos. Entonces yo creo que es un reto donde se tienen que empezar a preparar las organizaciones de manera importante. Ok, y tomando esto en cuenta, ¿qué tipo de capacitaciones o buenas prácticas de uso de inteligencia artificial le recomendarías a las empresas? Bueno, primero entender qué es cómo funciona, ¿no? Porque yo creo que los fundamentals es muy importante. Sí. Y voy a utilizar un pequeño ejemplo que no sé, espero que no te rías, pero tiene que ver con este juego que todos conocemos que es Mario Bros. Ok. Imagínate que tú pones a jugar a AI uh-huh. con Mario Bros. ¿Qué le dirías? O sea, yo la pregunta que le haría a cualquier empresario es, ¿qué le preguntarías? O sea, ¿qué le dirías a Mario Bros? Bueno, I don't know. ¿no? Le tendrías que decir, no te mueras. O sea, tendrías que poner un objetivo. Ajá, de que termina este nivel, rescata a la princesa. Dura más tiempo. Tienes que rescatar a la princesa. Las tortuguitas son malas, ¿no? Eso es lo que tienes que decir. Y si tú empezaras a jugar, ¿qué haría AI? Sale y primero se encuentra una tortuga y lo mata. Sí. Entonces dice, ya aprendí. La segunda la brinca y luego cae en el hoyo. Esto ya te acuerdas que tenía unos hoyos. Sí, cae en el hoyo, ¿no? Y entonces ahí empiezas a ver este proceso donde el AI va aprendiendo. Sí. Y ese es el mejor ejemplo. Entonces, ¿yo qué haría? Que la gente se capacite en los basics, que entienda cómo funciona y a partir de ahí empezar a construir capabilities con los equipos. Ya lo comenté hace ratito, uh-huh. Mucha colaboración. Me parece que es fundamental el proceso de capacitación de los equipos, entender cuáles son sus fuentes de datos. O sea, ¿qué tengo hoy y por qué quiero ir? Sí. Porque algo que es bien importante es entender qué datos son los que me hacen sentido. A lo mejor no los tengo, quién los tiene, cómo los puedo convertir en una fuente de datos y qué hago con los datos o las fuentes que hoy tengo. Porque muchas veces tengo 4 o 5 sistemas, tengo un CRM, un ERP, tengo una app que yo desarrollé, pero ¿qué datos de aquí puedo yo conectar y generar inteligencia artificial alrededor de esto? No es un tema estadístico, es un tema de construcción sí. de data, ¿no? Sí, ok. Y bueno, hablando de esto, pues como mencionas, ¿no? Al usar inteligencia artificial, pues debemos hacer las preguntas correctas para sacarle provecho a esta herramienta. Así que, ¿cuáles son como esos consejos para hacerlo de la manera correcta? Y, por ejemplo, en temas laborales, ¿cómo puedo hacer una pregunta muy específica sin caer como en estos errores de compartir información confidencial que, por ejemplo, puede poner en riesgo el trabajo de una persona, ¿no? Claro. Bueno, lo primero es que yo lo conectaría con algún, por ejemplo, spreadsheet, ¿no? Para poder empezar a trabajar a través de un API ya con resultados sobre mi infraestructura utilizando los motores de AI, ¿no? Entonces, y yo creo que las preguntas es como todo, ¿no? Si tú conoces
a dónde quieres llegar, entonces tienes que hacer las preguntas con un contexto lo más amplio posible, ¿no? O sea, lo menos amplio posible, lo más certero posible. O sea, tratando de encasillar tu respuesta en un concepto que te permita tener información valiosa para ti, ¿no? Uh-huh. Porque creo que ya lo comenté hace un rato, ¿no? Pero me parece que el gran reto es que todo el mundo hace preguntas tan abiertas y pues tú le puedes preguntar, oye, quiero que, voy a poner un ejemplo, quiero abrir un restaurante, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde lo abro? Ok, y si le voy a preguntar, le voy a decir, quiero un restaurante en Polanco, quiero la lista de precios, quiero saber cuáles son los menús que a la gente más le gusta para una edad de gente de tal y tal, para que sea nocturno o que sea de día. O sea, dependiendo de todo esto que tú le pongas, es como te va a dar mucho más información. Y luego, como va construyendo sobre la misma información, entonces los siguientes datos que le pregunta uno ahí, porque aparte esto puede ser para personal, uh-huh, pero también en lo individual, pero las organizaciones que quieren hacer un business case y, por ejemplo, un OKR o un KPI, pues le dices cuáles son los OKRs o los KPIs que tú me sugieres para este tipo de posición. Ahora, de eso, lo que te entregué, hay que dedicarle todavía un rato de tiempo, y entre más data empiezas a acumular, el motor empieza a aprender mucho más específicamente de esto, ¿no? Sí. Piensa que se hacen pods, ¿no? O sea, se hacen pods de data. Por ejemplo, si tú preguntas, quiero saber quién es el mejor jugador de fútbol, soccer de la historia argentino. Bueno, pues te puede decir Maradona o Messi, ¿no? Uh-huh. Pero si luego le pones, pero con la mano de Dios, el AI va a empezar a hilar y dice, ¿esto es religioso o no es religioso? Uh-huh. Entonces, lo importante es entender los contextos globales y cada día cortarlo un poco más para que la data que te dé sea, pues, más rica para consumo y toma de decisiones, que finalmente creo que es uno de los objetivos de tener tanta data, ¿no? Sí, totalmente. Pero también, o sea, como que siento que en este inter, pues pasa lo que mencionabas, ¿no? Como la parte de riesgos, donde ya tenemos tanto acceso a estas herramientas y como que nos facilita tanto la vida que decimos como, claro, pues igual y yo le puedo preguntar, no sé, lo de los OKR, así de que, a ver, ¿qué opinas de los OKRs para el área de marketing de una empresa de análisis de datos, no sé qué? Y le avientas la información. ¿Y qué tal que esa información es privada? Correcto. ¿Qué pasa con eso? La idea es no subirlo ahí, sino más bien entonces tú construir con esos motores y con toda esa data que se tiene bajo una base de datos propia. Y entonces sí, lo mismo sería para un estado de resultados. No le das el estado de resultados y le dices, acomódamelo como tú creas que debería de ser, ¿no? Uh-huh. Básicamente es, más bien es como esto ya lo empiezas a utilizar en una base de datos y en información propia, uh-huh, utilizando algoritmos de terceros a través de APIs. No directamente en lo que hoy ya conocemos, ¿no? Sí. O sea, en las apps, en el app de OpenAI, etcétera, etcétera, porque ahí todo lo que subas es público. Supongo que ya conoces algunas historias de terror donde han subido código fuente y ese código fuente se vuelve 100% público, ¿no? Sí. Guau, así que cuidado con lo que suben a ese tipo de herramientas. Pero bueno, a ver, ¿cómo se puede garantizar la ética de confidencialidad y privacidad de los datos en el uso de soluciones con inteligencia artificial? Justo hace unas semanas, unos días, teníamos el evento de lanzamiento de DataShot y platicábamos mucho acerca de estos temas, ¿no? Como de ética y privacidad de los datos y así. Entonces, ¿tú qué recomendaciones nos das al respecto? Bueno, de entrada creo que se tiene que regular, ¿no? Yo creo que es algo que ya se está hablando en el mundo, esta capacidad donde los mismos fabricantes, los hyperscales, Google, Microsoft, OpenAI, etcétera, necesitan tener una regulación correcta alrededor de estos temas. Uh-huh. Segundo, yo creo que es un tema que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, el tema ético. Y yo estuve en una conferencia hace muchos años ya, hace como 4 años, en el que Microsoft mismo hablaba de qué pasa si tú tienes un coche que tiene AI, viene en la calle y va a atropellar a una persona o a un perro.
¿qué tendría que hacer? O sea, ahí viene inclusive el proceso de la ética, Sí. ¿no? Y el mismo AI va a tomar una decisión con base a lo que nosotros como seres humanos le habíamos dicho antes. Entonces también está mucho en lo ético que haga cada una de las personas alrededor del tema. Lo que hoy está pasando, explosiones que no existen, que son muy reales, personas diciendo cosas que no son esas personas. ¿Por qué? Porque un robot de AI es capaz de falsificar tu voz, Sí. tu manera de hablar, etcétera, ¿no? Entonces, lo delicado es eso. Entonces, yo te diría que las empresas tienen que entrar en este momento en lo que yo llamo el cuadrante de la madurez tecnológica, que habla de 2 ejes. Un primer eje es la inversión tecnológica, que es tu eje horizontal, y tu eje vertical es el eje de la cultura. Okay. Tienes que hablar de la cultura dentro de las organizaciones, de los datos, ¿no? Ahí tenemos diferentes tipos de organizaciones dentro de estos cuadrantes. Nosotros los denominamos tecnoconservadoras, tecnotímidas, tecnoin, tecnoavanzadas, y son organizaciones que no solo es la inversión, sino es una cultura hacia todos los colaboradores en cómo utilizarlo, que no suban el estado de resultados al ChatGPT por querer dar una buena impresión, pero lo que pasa atrás, como son redes neuronales, lo que nosotros le vamos enseñando es lo que se va construyendo. Entonces, por eso creo que la ética también nace de mucho del consumo y qué es lo que hacemos los seres humanos alrededor de la ingesta de data dentro de todos los motores, ¿no? Entonces, definitivamente me parece que ese es un factor fundamental. Y regreso, tendrá que haber una regulación muy puntual de parte de las organizaciones fabricantes y sobre todo los que procesan tanta cantidad de data, que yo creo que es fundamental, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué recomendaciones le darías a las empresas que están comenzando a explorar el análisis de datos y la inteligencia artificial en su toma de decisiones, ¿no? Aquellos que apenas van iniciando ese recorrido. Bueno, definitivamente lo que yo te diría es que mantengan una mentalidad ágil, flexible y que estén estudiando todo lo que está saliendo. Uh-huh. Entonces, arrancando con este precepto, entonces yo ya arranco con esta visión de lo tengo que hacer de manera rápida, tengo que entrar en este dato, en este mundo y no me puedo quedar a medias, ¿no? Lo que te decía hace rato, fomentar la cultura de los datos, o sea, ¿por qué es importante el dato? No le pongas basura a la plataforma, entre más data real le pongas, va a ser mejor, etcétera, ¿no? Sí. Conectarse con diferentes herramientas para obtener data en tiempo real. Lo vemos todos los días con relojes, con sensores, con miles de cosas. Todo es un dato hoy. Un foco es un dato. Todo tiene un dato y a todo le puedes sacar provecho. Y lo importante es tener esta visibilidad de ser flexible, de poderme conectar también a múltiples fuentes, ¿no? Sí, y aquí también haría énfasis en lo que mencionabas hace ratito de equivocarse rápido y como no tener miedo a probar, ¿no? Creo que sí, es importante esa parte. ¿Y cómo ves el papel de la inteligencia artificial en la transformación digital de las empresas y los beneficios clave que puede ofrecer? O sea, si es bueno o malo hablar sobre la seguridad y la responsabilidad humana, por ejemplo. Sí, por supuesto. Por supuesto hay que hablar de la responsabilidad humana. El proceso de transformación toca un proceso que se llama change, ¿no? O sea, change management, porque tiene que cambiar muchas cosas. La transformación no solo es digital, no solo es compro un sistema y ya estoy digitalizado. Sí, claro. Es cómo empiezo a integrar. Tomo decisiones alrededor de la tecnología. Soy capaz de generar todo mi proceso, un flujo, no todo, pero una gran parte del proceso a través de tecnologías que me hagan más eficientes y que, por supuesto, todo el tiempo estén midiendo lo que para mí es importante. Uh-huh. Yo creo que las empresas tienen siempre una visión y a dónde quieren llegar, y lo importante es entender esa visión. Y la transformación digital obedece a hacerla estratégica para llegar allá. Entonces, yo te diría que el AI va a jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Vas a hacer nuevos modelos de negocio. Puedes conocer mejor a tu cliente, acercarte mejor al cliente, hacer productos muy específicos.
Te pongo un ejemplo. Tú vas hoy a una tienda y te piden tu móvil o tu correo. Uh-huh. Hoy mandan un blast de email. Bueno, no todos, pero la mayoría mandan un blast de email igual. Acá, con inteligencia artificial y conociendo tu perfil, te puedo mandar publicidad exactamente cuando llegas al lugar, cuando estás en una zona, específicamente, porque tengo aparte muchísimos datos, ¿no? Sí. Creo que en un podcast previo hablaron de Big Data, y creo que cuando tú hablas de estas masas enormes de datos, lo interesante es cómo podemos lograr esto, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. La otra cosa de la que no hemos hablado, pero que me parece fundamental, es la parte de los chips. Y eso a lo mejor lo hablamos en otro día, pero créeme que la parte del chip, que es la parte del hardware y la explosión de los datos, es fundamental también en este proceso ético y cómo aprovechar la parte del AI dentro de las organizaciones, ¿no? Ya, qué interesante. Siempre les digo como siempre me dejan con ganas de la segunda parte de estos temas. Creo que esto avanza tan rápido que no terminamos de aprender día con día, entonces eso la verdad me fascina. Y bueno, ahora voy a pasar a la parte de preguntas concretas, que son nuestras preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Y la primera es que si pudieras crear un producto con inteligencia artificial que solucionara algo en tu vida, ¿cuál inventarías? Me encanta la pregunta. Yo te diría algo para wellness, para estar mejor conectado con mi cuerpo, con el cuerpo de cada una de las personas. Hoy ya lo medio hacemos, pero no hay algo que integre todo, ¿no? O sea, tienes mucha información en tu reloj, pero el app de no sé qué, sensores de glucosa que te miden la glucosa, sí, pero ¿qué es lo que ocasionó que se me subiera la glucosa? O sea, ¿comí qué? Que pudiera yo entonces revisar eso. Entonces yo te diría que algo que ayude a la humanidad en general, también a las personas que a lo mejor tienen algún déficit visual o no pueden caminar. O sea, ¿cómo creamos productos o soluciones que ayuden a la humanidad? Yo te diría que ese para mí sería como parte fundamental de los productos que desarrollaríamos. Sí, y no lo veo lejos, ¿no? Siento que estamos como justo en esta etapa de como el avance de automatizar muchas cosas que ya hacemos de forma cotidiana, pero luego viene como esta parte de crear cosas nuevas y llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Como que, ya aprendimos cómo hacer esto más rápido, ahora vamos a dar el siguiente paso, así que sí, espero justo verlo pronto. Algo que integre todo, ¿no? Yo creo que eso sería como fundamental. Muy bien. Y ahora sí, por último, hablando de datos, ¿cuál es el dato que más te ha volado la cabeza? Mira, yo te diría que lo que más me impacta es la cantidad de data que se genera en Internet en un minuto. Y hay datos impresionantes para todo tipo de aplicaciones, pero por ejemplo Instagram son 655,000 posts de un story en un minuto, ¿no? Gigas y gigas y gigas de data subida a YouTube, a las diferentes plataformas, redes sociales. Entonces, todo lo que pasa en un minuto en Internet es inimaginable, ¿no? Sí. 1.6 millones de dólares online vendidos a su cuenta en México durante un minuto, ¿no? Entonces, el poder de cómputo que está atrás para soportar esto es algo que damos por hecho. Sí. Y yo creo que ahí va a ser uno de los grandes retos de las compañías fabricantes de chips en poder realmente estar en la vanguardia para poder procesar esa cantidad de datos en tiempo real, ¿no? Oye, ahorita ¿cómo vamos con eso? O sea, ¿crees que en qué momento como que se va a rebasar la capacidad que existe actualmente y se necesita como mejorar esa parte, o cómo funciona? Mira, es un tema muy profundo. Se habla mucho del quantum, ¿no? De estas capacidades enormes. Y hoy realmente el problema es que vemos que hay un solo fabricante en el mundo y está en Taiwán. O sea, hoy Taiwán es el que concentra los chips más pequeños
más pequeños y más poderosos. Entonces, el gran reto es, yo creo que hay que empezar a ver esto en una economía global, porque no vemos ni a Europa ni a Estados Unidos produciendo la cantidad de chips que se necesitan. Ya vimos una escasez con la pandemia de la cantidad de chips que se necesita, que tiene hoy un coche, que tiene hoy, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran reto, es una gran oportunidad y yo creo que si tú me preguntas, para mí este sería un factor que los gobiernos tendrían que estar preocupados y tendrían que empezar a fabricar esto, porque entre más data, más inteligencia artificial, vamos a necesitar cada vez más poder de cómputo, ¿no? Sí, más capacidad. Muy bien, pues Oliver, muchísimas gracias por todo el aprendizaje de hoy, por compartir con nosotros tu experiencia y por todos esos ejemplos como tan enriquecedores, y gracias por estar en un episodio más de DataShot. No, te agradezco mucho a ti y encantado de estar aquí con ustedes. Mil gracias. ¿Dónde podemos saber más de ti, de Alianzas Corp? Cuéntanos al respecto. Pues mira, yo les diría que mi LinkedIn siempre está actualizado. alianzacorp.mx es nuestro dominio y encantado de poderlos atender como con cualquier duda, pregunta y desde la óptica de un coach que somos agnósticos, nos encanta el tema tecnológico y lo que buscamos realmente como misión es transformar tecnológicamente con pasión a las empresas, ¿no? Entonces, para nosotros este es un reto que todos los días tenemos que estar viendo qué viene y cómo aterrizamos eso en la pequeña y la mediana, ¿no? Porque las grandes tienen muchas veces una capacidad económica, como las empresas pequeñas y medianas con menos presupuesto son capaces de lograr una transformación digital hasta donde les corresponde, ¿no? No tienen que hacer lo que hace las empresas, la NASA, ¿no? O sea, es un poco, ¿no? Ya, perfecto. Pues ahí está. Y nos vemos en un episodio siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.